Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Hoy vamos a estar viendo la parábola del trigo y la cizaña. Parábola del trigo y la cizaña es la parábola que vamos a estar viendo el día de hoy, continuando con el estudio de las parábolas. Estamos viendo ahora en estos momentos un grupo de parábolas que nos van a hablar cómo es que crece el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo se va desarrollando el reino de los cielos. Antes de que veamos la parábola del día de hoy, voy a hacer una precisión con respecto a la parábola que estudiamos la semana pasada, la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Se acuerdan que está en Marcos capítulo 4? Esto es algo rapidito nada más, y es que un hermano muy gentilmente se acercó al final de la exposición, un hermano que estaba poniendo bastante atención, y me dijo: hermano, no hablamos del último versículo, del 29. El 29 decía así: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa porción de la parábola ciertamente omití explicarla, pero había un porqué y se me olvidó decir por qué omití explicarla. Es porque esta parábola que estudiamos la semana pasada, el énfasis era en cómo crecía esa semilla, ¿verdad? Cómo el sembrador no se percataba, él no sabía cómo crecía. Esa semilla creció automáticamente con el poder que estaba en esa semilla. El sembrador sembró, se iba a su casa, dormía, se levantaba, dormía y no sabía cómo crecía, pero después pasó algo con esa semilla, dio fruto. Y eso es lo importante que vamos a ver en las parábolas que el Señor nos da. Todo creyente, o cuando estamos refiriendo a su reino, va a haber fruto y va a haber un momento de la siega. Pero entonces, con la parábola de hoy, vamos a precisar más ese concepto de qué significa que se iba a meter la hoz y qué importante va a ser que exista ese fruto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a también estar enfatizando hoy, y agradezco al hermano que puso buena atención. Así le pido a todos, ¿verdad?, que pongamos bastante atención a lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. Nada más para los que nos están visitando, estamos con un estudio de las parábolas de Jesús. Hemos explicado ya que las vamos a agrupar en una serie de parábolas que tienen un tema común, digámoslo así. Vimos ya una serie de parábolas de cómo ingresa al reino de los cielos un pecador, cómo es salvado por el Señor, y estamos ahorita en una serie de parábolas que nos dicen cómo crece el reino de los cielos. Bien, dice así: les refirió otra parábola diciendo. ¿Quién refiere? Jesús. Les refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Como van a ver, es una parábola relativamente sencilla de entender, pero también vamos a ver cómo el auxilio de Jesucristo al explicarla va a ser necesario para que la entendamos correctamente. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo esta mañana tres cosas. La parábola como tal, vamos a ir explicando parte por parte de esta parábola. Vamos a ver la interpretación de la parábola y vamos a estar viendo la aplicación
de la parábola. Entonces ese es un bosquejo muy básico, pero es que el contexto se da para que lo hagamos de esa forma. Entonces les voy a pedir que tengan el pasaje ahí abierto y vayamos viendo versículo por versículo. Dice el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Recordemos que estamos estudiando, ¿verdad? Como les dije, las parábolas de cómo crece el reino de los cielos acá en la tierra. Y nos está diciendo Jesús que el reino se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre es el dueño del campo. Y aquí el término es el mismo. ¿Se acuerdan del que contrató a los obreros, ¿verdad?, para ir a trabajar en su viña? El oicodéspotes, el señor absoluto, el hombre hacendado que era dueño de su terreno. Este es el mismo término que se usa acá. Ese señor que sembró en su campo es el mismo término de la parábola de los obreros de la viña. Ahora, esto es algo muy común y rutinario en esa parte del mundo. Los granjeros galileos preparaban su campo, limpiaban todos los arbustos, volteaban las tierras de tal manera que la semilla encontrara buena tierra para echar raíces y así producir fruto. Dice el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La semilla que siembra este hombre es una semilla de trigo. Pero dice que mientras dormían los hombres, viene un enemigo y entre esa siembra de trigo le siembra cizaña. La cizaña es una mala hierba que es idéntica al trigo. O sea, cuando van creciendo no se distinguen una de otra. Entonces, debió haber sido un hombre muy rico, dice, porque tenía personas que trabajaban para que le ayudaran a él en la siembra. Y dice que estas personas estaban durmiendo. Aquí ha habido, ¿verdad?, interpretaciones que no se desprenden del texto. La gente dice, por estar de vagabundos ahí. No, simplemente era la hora de dormir. O sea, la gente después de trabajar tiene que dormir. Lo aprendimos en la parábola del crecimiento de la semilla, ¿verdad? Que el sembrador sembraba y después iba a su casa a dormir. Al otro día se levantaba y así estaba, ¿verdad? Y la semilla iba creciendo. O sea, es el proceso normal. Todos nosotros trabajamos y dormimos. Pero entonces dice aquí que mientras los hombres dormían, alguien siembra mala hierba entre el trigo en el campo. Nada más bueno, ya saben, no es que son vagos, ¿verdad? Es porque seguramente ya era de noche y tenían que ir a dormir. Y un hombre que trabaja duro tiene el derecho y privilegio de disfrutar su sueño. Entonces en la noche vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Se nos dice que era un enemigo. Eso es lo que vamos sabiendo hasta el momento de la información que Jesús está dando. Y una buena manera de echar a perder la cosecha de un hombre es sembrar mala hierba en su campo. El gobierno romano, solo para que lo sepamos, tenía una ley en contra de este tipo de acciones. O sea, era algo tan mal visto que una persona dañara el campo de otro poniendo mala semilla, que había una ley que prohibía hacer eso. O sea, era una práctica mala, ¿verdad? Esa era una forma de causar graves daños al vecino. Inicialmente esta cizaña, como les digo, no se puede distinguir del trigo. Ustedes la ven y son iguales. Yo no sé cuánto les ha pasado, ¿verdad? También que hay matitas que son idénticas, ¿verdad?, a las verdaderas. Pasa mucho con el culantro coyote, ¿verdad? Que llegue todo contento y va a coger una hojita y es una hierbilla ahí que no, y huele feo y todo. Entonces, y usted todo contento que iba a coger una hojita de culantro coyote y no era. Entonces, igual pasa con este trigo y la cizaña. Se ven iguales hasta que finalmente la planta madura. Es hasta ese momento en que la planta madura que se logra distinguir entre uno y otro. Versículo 26. Ojo que aquí estamos nada más viendo los elementos de la parábola. No hemos entrado a la interpretación. Versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, ven, entonces apareció también la cizaña. Entonces, hasta el momento en que produce fruto, que va a haber una diferencia. Recordemos la parábola del sembrador, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que distinguió la semilla que cayó en los diferentes tipos de terreno? La que cayó junto al camino, en el terreno duro, fue hollada por los hombres, vinieron las aves, la comieron, nunca produjo fruto. La que cayó
entre espinos, empezó a crecer, pero los espinos la ahogaron. Las preocupaciones de este mundo, los afanes, los deseos del dinero, ¿verdad? Las diversiones de este mundo, la ahogaron. La que cayó en terrenos pedregosos nunca echó raíz. O sea, tenía muy poquita y no creció. Pero la que cayó en buen terreno, ¿qué dio? Fruto. Dio fruto. Entonces vean que todas estas van encaminadas a que vamos a diferenciar ¿cómo? Con el fruto. Igual pasó con el del crecimiento de la semilla. Cuando dio fruto, viene la cosecha, se mete la hoz y es ahí donde se va a diferenciar cuál es cuál. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Versículo 26, estamos. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron. Entonces vean perdón, ese es el 27. Aquí quiero que pongan muchísima atención. En el 26 dijimos que ya logran distinguir cuál es el trigo, cuál es la cizaña. Entonces, donde ellos ven eso, dice en el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, ellos se extrañan, les causa, pero la semilla era buena. ¿Qué pasó, verdad? ¿De dónde pues tiene cizaña? Estaban sorprendidos porque el campo estaba todo lleno de cizaña. ¿Qué dice el Señor del campo? Dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y entonces los siervos, seguramente queriendo proteger la cosecha y también su trabajo, porque entonces debe decir, hey, qué torta, ¿verdad? Y nosotros estábamos aquí, ayudamos a sembrar, ¿verdad? Estábamos vigilando cómo pasó esto. Entonces ellos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ojo esto. Los siervos del Señor le dicen al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Vamos a arrancar la cizaña que está ahí en el campo. Y vean que la respuesta del dueño del campo es enfática. En el versículo 29, Él les dijo, no. Esa es la respuesta. La pregunta es, ¿vamos a arrancar la cizaña de una vez? Y Él dice, no. Y vean que ese no tiene una coma. O sea, esa respuesta es no. Es enfática, no, coma, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Ahora los siervos podían distinguir entre el trigo y la cizaña porque ya habían madurado. El color ya empieza a ser inclusive diferente de la cizaña y la del trigo. Va a ser un poco gris. Entonces dijeron que podían distinguirlos, entrar y arrancarlos. Él les dijo no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es ya cuando se cosecha, ¿verdad? Cuando se va a meter la hoz. La hoz es como un cuchillito curvo, ¿verdad? Esa es la hoz. Y atadla dice, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ven que es una historia muy simple. O sea, la historia es muy fluida. Es muy simple lo que tenemos acá. Pero ¿qué significa? Entonces recordemos que ¿qué pasaba con las parábolas? El Señor daba estas historias o estas metáforas para tratar de explicar una verdad espiritual. Pero a diferencia de lo que mucha gente cree, de que era para simplificar el mensaje, que la gente entendiera, decir, mira qué fácil entendí. No, al contrario, la gente no entendía el mensaje. Y requerían una explicación del Señor para poder entender qué significaba aquel mensaje. Y ahora los discípulos van a querer saber qué es lo que significa esa parábola. Vamos a ir al versículo 36. Versículo 36. ¿Saben qué es lo que pasa con esta parábola? Y eso es lo peligroso de los titulitos de las que le ponen a las Biblias, que la gente se queda hasta ahí. Entonces empiezan a pensar en su mente, mira qué significará, y empiezan a darle significados que vamos a ver, inclusive iglesias grandes han errado a la hora de dar la correcta interpretación de esta parábola, que conste que el mismo Cristo la da. Cristo explica qué es lo que significa esta parábola. Y aún así la gente empieza a crear
explicaciones. El versículo 36 dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ven, ahí está. El Señor le está diciendo esta parábola a una multitud de gente. Y se van. Despedida la multitud, ya él vuelve a la casa y los discípulos ahí en la casa le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Un montón de gente se fue con lo que oyeron y con lo que tenemos hasta ahora. Y vean que si ya terminamos el culto aquí, yo les digo, bueno, que Dios los acompañe, nos vamos todos. Eso fue el entendimiento que tuvieron todos, esa lectura inicial de la parábola de la cizaña, sin saber qué es lo que estaba ahí. Esto es muy importante que lo entendamos. El mismo Jesús despide a la multitud. Vean lo que dice. Entonces despedía a la gente. Él los mandó. Despide a la gente. ¿Por qué él hizo eso? Recordemos un poquitito lo que hemos venido estudiando. Vean lo que dice el versículo 10 de ese mismo capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando en la introducción decíamos por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Entonces dice el versículo 10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, los mismos discípulos, ¿verdad? Le preguntaban a Jesús: Señor, ¿por qué tú les hablas en parábolas a la gente? Entonces el versículo 11 dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para unos era juicio, para otros una revelación del reino. Unos se fueron creyendo que ya habían oído una historia nada más, y a otros el Señor les explica qué es lo que Él está revelando con esa parábola. Y aquí tenemos claramente establecido que hay una bienaventuranza para aquellos que ven y aquellos que pueden oír. Por eso el Señor decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Ponga atención, eso no es de nosotros, es un don de Dios. Dice el versículo 10, como leímos, el 11, él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Es un don de Dios. Y entonces acá vamos a ver cómo se va a cumplir esta bendición de que ellos entiendan qué significa la parábola. Por eso cuando estamos acá en la casa del Señor y la palabra de Dios es expuesta y usted entendió lo que es el mensaje del Señor por la misericordia de Él, es don de Dios. Es un don de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locura. Dice, no las puede entender, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Habiendo hecho ese repaso, veamos lo que nos dice la explicación de la parábola. Entonces él los separa del resto de la gente que estaba hablando, separa a sus discípulos, y en el versículo 36 nos dice que Jesús entra en la casa. Muy probablemente es la casa de Simón Pedro en Capernaum, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos querían entender qué era su significado. Y entonces ahora sí, vamos con el versículo 37. Dice el versículo 37: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor empieza a asignar un significado a los elementos de la parábola. El que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Cristo. 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 El Hijo del Hombre es el título que Cristo mismo, para referirse a él, usó más veces. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esto es en cumplimiento de lo que establece Daniel 7:13. Daniel 7:13 establece ese título para el Mesías. Daniel 7:13 dice así la palabra del Señor: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Ven? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este título del Hijo del Hombre era proféticamente establecido para el Mesías que vendría. Y aquí tenemos al Mesías dirigiéndose al Padre, al anciano de días. El Mesías es llamado también el Hijo del Hombre. Entonces, él está identificándose a sí mismo como el Mesías. Lo que Cristo está hablando ahí es: yo soy ese Hijo del Hombre. Entonces, en esta parábola que les acabo de decir, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, soy yo. Es lo que les está diciendo Cristo. Los judíos sabían que ese era un título mesiánico. Ellos sabían que si alguien se decía ser el Hijo del Hombre, estaba diciendo: yo soy el Mesías, ¿verdad? Eso, tenemos una prueba de eso en Lucas 22. Voy a pedirles que vayamos a Lucas 22 un momentito. No pierdan Mateo 13, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 22, versículos 66 al 71. Aquí estamos en el pseudo juicio, ¿verdad? Que le hicieron a Jesús. Lucas 22, 66 al 71, para que veamos cómo ese título del Hijo del Hombre claramente denotaba que era el Mesías. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? La pregunta que le hacen a Jesús es: ¿usted es el Cristo? O sea, usted es ese Mesías que está profetizado en el Antiguo Testamento. Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, les dice Cristo. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Él lo único que les dijo es: el Hijo del Hombre. Y con solo eso ellos entendieron que ya Jesús estaba diciendo: sí, yo soy Hijo de Dios, yo soy ese Mesías. ¿Okay? Entonces, para que tengamos claro que cuando él dice en la parábola que el que siembra el campo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, está diciendo: ese se refiere a Cristo y ese soy yo. ¿Okay? Dice el versículo 38. ¿A dónde siembra la semilla este dueño del campo? La siembra en su campo, dice. En su campo, nos decía la parábola. Leo nuevamente para que la recordemos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿De quién era el campo? Del dueño del campo, ¿verdad? Entonces el campo es de Cristo. El campo es de Cristo. Entonces nos dice el versículo 38. El campo es el mundo. Vean que aquí la interpretación es: no hay para dónde coger. Cristo da la interpretación de qué significa el campo. El campo es el mundo. Entonces el Señor está sembrando semilla, ¿dónde? En el mundo. El Cristo está sembrando semilla en el mundo. Y el mundo es suyo. El mundo es su campo. Le pertenece a Él. Él es soberano. Él es el monarca. Él es el rey de esta tierra. O sea, esto le pertenece al Señor. Esto le pertenece a Cristo. Él lo está interpretando así en la parábola. Seguimos. ¿Qué es lo que siembra Cristo en el mundo? Dice el versículo 38. La buena semilla
son los hijos del reino. Ya que no hay tampoco donde interpretar mucho. La buena semilla son los hijos del reino. Lo que esto significa es que el Señor coloca a sus hijos, a los hijos del reino, ¿a dónde? En el mundo, ¿verdad? Vamos bien. Ahora, ustedes no tienen idea la cantidad de interpretaciones diversas que se han dado a pesar de que Cristo dijo esto. O sea, a pesar de que Cristo interpreta la parábola, la gente osa decir, no, el campo es esto. No, la semilla es esto. Algunos han interpretado que el trigo y la cizaña representan la sana doctrina y la falsa doctrina. Entonces que el trigo está ahí, pero también la gente mete cizaña. Entonces tenemos sana doctrina mezclada también con falsa doctrina. Otros han interpretado que el campo es la iglesia, ¿verdad? Cuando ahí tenemos claramente la interpretación de Cristo que dice que es el mundo. Entonces dicen que es la iglesia y que entonces en la iglesia van a crecer conjuntamente trigo y cizaña, ¿verdad? Jesús dijo claramente en el versículo 38, el campo es el mundo. Dios siembra a sus hijos por todo el mundo. Los hijos del reino hemos sido plantados, ¿dónde? En el mundo, su mundo, el mundo de Cristo. Este es un retrato no del mundo en la iglesia, sino de la iglesia en el mundo. ¿Entienden? Repito nuevamente, aquí la parábola no nos trata de enfocar de que el mundo se puede meter en la iglesia, aunque ciertamente eso se da, ¿verdad? En muchos lugares, pero la parábola no está hablando de eso. La parábola no habla del mundo en la iglesia, la parábola habla de la iglesia en el mundo, de cómo Cristo puso a sus hijos en el mundo. No estamos aquí por accidente, somos plantados por el Señor. O sea, la voluntad de Dios es que estemos en este mundo. En el lugar que Él nos quiere es el mundo. Ojo, no haciendo las cosas del mundo, pero así, aquí en este mundo, eso sí. Eso también nos enseña que nosotros no debemos aislarnos de este mundo. Todas estas doctrinas que hablan de abstraerse de acá, de que compremos un gran terreno y vamos solo cristianos ahí, ¿verdad? Nos hacemos una ciudad de creyentes para que no se nos metan los pecadores, ¿verdad? Eso no es lo que nos está diciendo aquí esta parábola. Es más, van a ver que hay más énfasis en esta parábola que nos falta ver más interpretación, pero estamos en este mundo. No somos llamados a aislarnos hacia un grupito de nosotros mismos. Hemos sido plantados en el mundo por muchas razones. No estamos llamados a estar en monasterios, ¿verdad? En propiedades retiradas. En primer lugar, estamos aquí para ser madurados por los problemas que tenemos en este mundo. ¿Qué nos dice 1 Pedro 5:10? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En este mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción. O sea, el Señor nunca ocultó lo que viviríamos en este mundo. Ese cristianismo que predica solo prosperidad y solo cosas buenas y que todo va a estar bien, es un cristianismo falso. Estamos en este mundo y el estar en este mundo va a implicar que vamos a ser afectados por las cosas que suceden en este mundo. Tendremos aflicciones. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Él dejó las reglas claras, vengan a mí, pero sepan que va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo los puse en ese mundo, yo los sembré en ese mundo. El Señor nos coloca en el mundo no solo para ser perfeccionados y para ser madurados por la presión que trae, sino también para influenciar en este mundo. Nos llama a influenciar en este mundo. A que la iglesia del Señor esté, ¿qué? Predicando el evangelio. A que la iglesia del Señor esté anunciando a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes estamos en este mundo? Sigue diciendo la interpretación de la parábola. Vean lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña son los hijos del malo. Cizaña y trigo conviven en el mundo del Señor. Los hijos del reino y los hijos del malo conviven en el mismo mundo que es del Señor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En los que el Señor nos ha salvado y nos tiene aquí, les aseguro que nos veíamos iguales a la cizaña. No se podía distinguir cuál era cuál. A nosotros no nos ha sido dado distinguir cuál es un hijo del reino y cuál es la cizaña. Y ahorita vamos a ver a la pregunta que hacen los trabajadores. Por eso es que el Señor nos llama a influenciar en este mundo. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que estar en este mundo. El Señor nos puso en este mundo. Ahora, ¿con quién estamos? Ya vimos que con los hijos del malo. Estamos con los hijos del malo. Los hijos del maligno. Dice el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Es el diablo. Cualquier persona que no sea un hijo de Dios está y que está ahí, ¿verdad? En este mundo, es un hijo del maligno. Veamos lo que dice Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Amado hermano, que el Señor le salvó. Oiga esto. Y Él los dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y esa es la diferencia, todo eso estaba pasando, pero el que marca la diferencia es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él nos salvó. Estábamos entre los hijos haciendo pecados y hacíamos lo mismo que los demás. Y el que marca la diferencia es Dios. Dios marca la diferencia. Pero en este mundo andábamos como cualquiera de este mundo. Nada especial había en nosotros. Nada. Nos veíamos tan cizaña como se puede ver cualquiera de los que están allá afuera. El trigo y la cizaña crecen juntamente. En Juan 8:44 Jesús le dijo a unos líderes de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En 1 Juan 3, Juan hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y estos son los únicos dos tipos de personas que hay: o un hijo de Dios o un hijo del diablo. Algunos son peores que otros, pero son malos, todos son malos, y todos
representan a Satanás mismo. Esto es lo que significa 1 de Juan 5:19 cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora volvamos a nuestro pasaje de Mateo 13. Dice el Señor siembra creyentes, súbditos del rey en el mundo, y Satanás siembra a sus propios hijos, y todos estamos aquí revueltos, todos estamos mezclados en este mundo. Así es como ha sido y así es como será hasta que nuestro Señor regrese. Eso es lo que va a suceder en este mundo. ¿Por qué? Porque respiramos el mismo aire que respiran todos. O sea, usted no respira un aire diferente al que respiran los hijos del maligno. Comemos la misma comida, manejamos por las mismas calles, vivimos en las mismas áreas, trabajamos en las mismas fábricas, vamos a las mismas escuelas, visitamos a los mismos doctores. Todos estamos en este mundo. Estamos bajo el mismo cielo, disfrutamos del mismo sol, los justos y los injustos. Sobre ellos cae la lluvia en esta época porque todo está mezclado hasta el final. Eso es lo que nos va a decir esta parábola. Ahora vea lo que dice el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Es cuando ya todo esto acabe. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, y ahora sí dice, hasta aquí llegó todo. Esa es la siega. Y ahorita vamos a explicar más ese concepto. ¿Por qué dice esto? Porque como puede ver, los discípulos estaban listos ya para meter la hoz. Los ayudantes, ¿verdad? Ellos, ¿qué fue lo que vieron? Mire, cizaña en el campo. Vamos a arrancar, a ver, a quitar la cizaña. ¿Qué dice el dueño del campo? No, la respuesta enfática es no, no lo haga. Porque usted no va a distinguir bien. Usted puede ser que arrancando cizaña, arranque también el trigo. Es lo que dice el dueño del campo. Me gustaría que todos hagamos un examen ahorita aquí de nuestra conciencia, si nosotros mismos no hemos caído en ese pecado. Algunas veces cuando vemos la impiedad, cuando vemos el rechazo, vemos la tristeza que el mundo le causa a la iglesia, nosotros mismos no hemos deseado como que el Señor ya le dé el pago a esas personas. Pongo un ejemplo. Oyen un pito durísimo ahí, ¿verdad? Afuera en la calle. Ahí, y insultando y todo. Y el sentimiento que se nos viene a la mente no es, Señor, convierte a este hombre. Voy a llevarle el evangelio para que el Señor transforme ese corazón de piedra. Nos entra enojo. Y uno, ¿verdad? Hay gente que cae en el error de decir, Señor, vea que tu justicia caiga sobre esta persona ya. ¿Qué fue lo que pasó en Lucas 9? Vean en Lucas 9 un evento que pasó muy interesante con los discípulos. Lucas 9:51. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús, ¿verdad?, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vean aquí la valentía de nuestro Señor Jesús. Él sabe que va a ser muerto en Jerusalén, sabe que ya se cumplió el tiempo, y ¿qué es lo que él hace? Afirma su rostro para ir a Jerusalén. Él no rehuye, él va a morir por su pueblo. Afirma su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Los manda adelante para que vayan haciendo preparativos porque él va hacia Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden que judíos y samaritanos no se llevaban. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan llamado, ¿verdad?, el discípulo del apóstol del amor, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué hacemos, Señor? Oramos que Dios mande fuego y queme esta aldea que no te recibió. Entonces, volviéndose, él los reprendió. Jesús los reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no están entendiendo de qué espíritu son.
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No era a ellos a los que les tocaba ese juicio. Ciertamente habrá un día de juicio, pero no eran a los discípulos a los que les tocaba hacer eso. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos enseña que no debemos ser impacientes. La cosecha será hasta el fin del siglo. Va a ser hasta el fin del siglo. Una frase muy importante usada varias veces en Mateo: el fin del siglo. Habla de la consumación definitiva en juicio. Habla de ese tiempo final cuando Dios juzgará. Dios no llamó a la iglesia de Jesucristo a juzgar al mundo. Dios no nos quiere en una posición de poder político destruyendo incrédulos, porque no tenemos el discernimiento para saber qué está pasando. Esto no es la función de la iglesia, el ir por todos lados arrancando la cizaña en el mundo. Esto no es a lo que hemos sido llamados. No debemos atacar al mundo. Dios no nos ha dado ese ministerio. Que quede claro, nosotros como iglesia no nos corresponde arrancar la cizaña. En la historia, siempre que la iglesia ha intentado arrancar la cizaña, lo que termina es haciendo desastres con personas inocentes. A quienes ha denominado apóstatas y no lo eran. Gente incrédula. Y simplemente los trataban y los mataban. Esta no es la época del juicio. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia esas personas? Simplemente pregúntese esto: ¿cómo es que Él trató a los publicanos y a los pecadores? Con mansedumbre, amor y bondad. ¿Cómo trató a Judas? Judas estaba ahí en su presencia y ni siquiera lo mató. Jesús no mató a Judas. Lo envió y tampoco lo envió al fuego inmediatamente. Él fue paciente. Y este es el tiempo de ser pacientes, porque tenemos que predicar el evangelio en ese mundo. Él fue tolerante. Y este es el tiempo de tolerancia. Él mostró gracia y este es un tiempo de gracia. Mientras que algunas personas están tratando de matar, de destruir la cizaña, podrían estar olvidando el hecho de que ellos mismos parecían ser cizaña. Como él dijo en el libro de los Hechos, él sabe dónde está su pueblo. Y él sabía que ahí tenía mucho pueblo en esa ciudad. Él sabe quién va a dar fruto y quién no va a dar fruto. Y todo está desarrollándose como Él lo ha determinado. Si nosotros como iglesia actuamos contra los impíos de este mundo, estaríamos interfiriendo con la espera paciente de gracia de Dios para que estas personas vengan al conocimiento del evangelio. No debemos orar para que Dios los destruya, debemos orar para que el Señor los salve. Eso es lo que tenemos que hacer. Igual con nuestros familiares. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos y decimos: esta persona no tiene salvación ya? Esta persona ya no hay forma. Señor, mejor quítalo de aquí, porque ¿qué sabemos si el Señor tiene preparado que dé fruto? Dios es quien va a juzgar. Él va a juzgar cuando, al final de la época, al final de este siglo. Y quienes van a ser los segadores, dice el versículo 39, el enemigo que sembró es el diablo, la siega es el final del siglo, y los segadores son los ángeles. Son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el final de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. No habrá más espera misericordiosa. No habrá más espera. Ya ahí vendrá el juicio, y es el Señor el que sabe quiénes son los suyos y quiénes no. Y son sus ángeles los que harán esa labor de recoger a unos y a otros. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros no sabemos, pero ojo que estamos hablando del mundo, ¿verdad? Ahorita les explico por qué no estamos hablando de la iglesia, que ha sido una pésima interpretación.
Mateo 16:27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vean que entonces el meter la hoz y el cosechar, claramente es una labor que harán los ángeles del Señor. El Señor va a juntar a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Unos irán a la gloria con el Padre y otros irán a la condenación eterna. Pero es una labor que el Señor hará con sus ángeles. Nosotros no tenemos por qué en el mundo estar quitando o estar metiéndonos en temas políticos para que encarcelen a unos y quiten esto. No, eso no estamos llamados como iglesia. Ahora, ¿por qué el campo no puede ser la iglesia? Porque entonces no se podría aplicar la disciplina en la iglesia. ¿Entienden? Si primero el campo no puede ser la iglesia porque Cristo mismo dijo que el campo era el mundo. Punto. Si Cristo dijo que el campo es el mundo, ya usted no tiene que entrar a interpretar nada más. La interpretación está dada por Cristo. El campo es el mundo y en el mundo hay creyentes y no creyentes. Hay hijos del maligno y hay hijos del Señor. Campo no es la iglesia, porque el mismo Cristo nos da un procedimiento para que en la iglesia quien no sea un creyente sea sacado de la iglesia. A la iglesia sí le han sido dadas esas llaves. ¿Recuerdan? Mateo 18. El Señor da esa instrucción a la iglesia de que cuando haya una persona que se está mostrando que no es un creyente, no está dando frutos de arrepentimiento, esa persona sea sacada. Después de todo un procedimiento, después de que llegó el hermano ante el cual había pecado y le expresa su pecado y no hay arrepentimiento, después va con 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra y no se arrepiente, y después es traído a la iglesia y no se arrepiente, entonces viene la expulsión. Si el campo fuera la iglesia, entonces esa labor de meter la voz y sacar lo que no es de ahí, la iglesia no podría estarla haciendo. ¿Entienden el punto? Vean lo peligroso de interpretar incorrectamente la parábola. Si usted interpreta que la parábola, usted dice, no, Cristo estaba equivocado, yo voy a interpretar que la parábola es la iglesia. Primero, estoy cometiendo una gran blasfemia. Estoy diciendo que prefiero yo mi interpretación a la que Cristo está dando. Cristo dijo, el campo es el mundo. Es en el mundo donde van a haber hijos del diablo y hijos del reino, hijos del reino. Que a nosotros se nos podrá en este mundo se nos parecía mucho a un hijo de Dios. Claro que sí, va a pasar como iglesia, pero para eso el Señor dejó procedimientos para que la misma iglesia se encargue de depurar quienes están en la iglesia. Vean que por eso la iglesia no puede ser ese campo que habla la parábola, es el mundo. Ahora, si no me compra mi explicación, quédese con esto. Cristo dijo que era el mundo y punto. O sea, no hay otra explicación más clara que eso. El proceso de congregar a los elegidos y el proceso de recolectar a aquellos que serán juzgados debe ser hecho por los ángeles. Esa no es nuestra tarea. No es nuestra tarea. O sea, no es nuestra tarea andar por el mundo matando no creyentes o encarcelándolos o abstrayéndonos de ellos y juntándonos solo con los creyentes. Viene un juicio inevitable cuando el Señor enviará a sus ángeles y sacará a todos aquellos que lo ofenden a Él. Todos aquellos que hacen iniquidad van a ser arrojados en un horno de fuego, lo cual es la imagen del infierno eterno. Habla de la condenación terrible y eterna de los injustos hijos de Satanás. El juicio ciertamente llegará. Ese juicio viene. Jesús ya lo dijo, eso va a ocurrir en el fin del siglo. Hay un fin del siglo. Versículo 43 dice, ¿qué pasará? Leamos desde el 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De quién son los ángeles? De Cristo. ¿De quién es el reino? De Cristo. Dice, enviará a sus ángeles y los sacarán de su reino. Los recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿por qué? Porque entonces ya hice una separación. Eso le pasó a la cizaña. Pero ¿qué pasa con el trigo? Dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si el Señor le dio oídos para oír, si usted puede escuchar la palabra del Señor hoy y entenderla, es porque el Señor le dio oídos para oír. Llegará el juicio. Ciertamente vendrá ese juicio. ¿Cuál es la aplicación de esta parábola para nosotros? Es precisamente eso que dijo al final el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Esa es la aplicación. Usted tiene oídos para oír, oiga lo que la parábola está diciendo. A partir de lo que hemos oído hoy, hagámonos esta pregunta. ¿Hemos nosotros deseado el bien para los que están ahí afuera? Predicarles el evangelio. Orando, Señor, que esta cizaña que yo en mi vista estoy viendo que parece cizaña, no sé si será o no, que produzca fruto para poder distinguir si tenemos ahí a un hijo de Dios. Y eso solo puede ocurrir con un milagro del Señor, que transforma este duro corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, que produzca fruto. Ninguno de nosotros teníamos fruto antes, ninguno. Los únicos frutos que habían en nuestra vida eran frutos de iniquidad, frutos de maldad, y el Señor transformó nuestras vidas. Si hubiera sido por nuestros frutos, no estaríamos aquí hoy. Solo uvas silvestres dábamos. Si usted es un hijo del enemigo hasta este momento, o ha actuado como un hijo del enemigo, yo le pido que escuche este mensaje, que venga al único que puede transformar esos actos tan terribles que usted ha estado haciendo, que lo único que dirían ante nuestra limitada vista es que usted es un hijo del enemigo. Este es un tiempo de paciencia, este es un tiempo de gracia, pero el juicio es inevitable. Y los resultados van a ser eternos y dolorosos. Si usted no se somete de manera total al señorío del rey, usted va a mostrar que usted es un hijo del maligno. Y usted será recogido y quemado para siempre. Examine su vida y quiera el Señor que pueda escuchar este mensaje. Si usted tiene la convicción de que el Señor por su misericordia le permitió ver que usted era trigo, entonces sepa que usted va a vivir en este mundo al lado de la cizaña. Usted va a vivir al lado de la cizaña. En este mundo estamos rodeados de cizaña. Y que usted, con la bendita ayuda del Espíritu Santo, debe influenciar este mundo. Usted tiene que ser luz en este mundo. Mismo Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Es en este mundo que el Señor nos quiere, brillando, ¿verdad? Llevando la bendita palabra del Señor. Usted debe ser usado por Dios para alcanzar a gente en este mundo que ante sus ojos son cizaña, pero solo Dios sabe si es un hijo plantado por Él ahí, y que está esperando nada más la predicación del evangelio para poder ser resucitado de esa mortandad espiritual en la que está en este momento. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estoy yo haciendo eso en mi trabajo? ¿Estamos influenciando este mundo para bien y para Dios? ¿Tenemos una actitud de amor en lugar de tener una actitud de condenación como la de los discípulos? Estamos diciendo: Señor, que esta mujer de verdad, que esa boca, yo no sé, como que se le cosa algo ahí para que ya no la soporto más. Que a fulano de tal lo trasladen allá a la oficina en la frontera para no verlo aquí en el trabajo. Que le den teletrabajo toda la semana para no tenerlo aquí cerca.
¿Es esa nuestra oración? ¿O estamos tratando de predicar el evangelio? Es tan fácil sentarse y condenar a los pecadores y hablar mal de ellos y condenarlos porque tenemos motivos para hacerlo, debido al pecado que hay en ellos. Pero de alguna manera en el proceso comenzamos a querer que descienda la condenación sobre ellos. Necesitamos pedirle a Dios que nos capacite para tener mayor misericordia. Esta gente, nosotros no distinguimos, vemos pura cizaña ahí afuera, pero hay hijos que están sembrados ahí por el Padre y Él sí sabe quiénes son, nosotros no. Pero están en espera de la predicación del evangelio, que es el medio que el Señor dejó para resucitar pecadores y darles vida nueva. Que el Señor tenga gran misericordia de nosotros, continúe teniéndola para que seamos más misericordiosos con los pecadores ahí afuera. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, tu palabra es clara. Señor, nos has puesto en este mundo para hacer sal, Señor, para hacer luz. Señor, que tu iglesia sea animada a predicar el evangelio. Que tu iglesia sea animada, Señor, no a consentir el pecado, Señor, pero así a predicar a Cristo a los pecadores. Para que resuciten, Señor, los que tú has determinado que van a resucitar, como una vez nos resucitaste a nosotros, Señor. Cuánta misericordia has tenido para con los que estamos acá, que nos permitiste oír el evangelio. No lo merecíamos, no éramos, Señor, hacedores de mejores cosas que los hijos del diablo que están allá afuera. Perdónanos por ser tan juzgadores de este mundo, cuando tenemos que preocuparnos más por predicar el evangelio de Cristo. Ayúdanos, guíanos, haznos madurar como iglesia, Señor. Y Padre, si hay alguien esta mañana que no te conoce a ti, Señor, que no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de cómo Cristo cargó los pecados y pagó el precio que merecíamos pagar nosotros, Señor. Vivió una vida que ninguno de nosotros puede vivir. Que esta persona pueda correr a Cristo. Que esta persona sea transformada por el poder del Espíritu Santo y pueda entender la necesidad de un Salvador que tiene. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a